nos demos unos 3 4 minutos antes de partir. ¿Ya? Súper. Ya. Ya, gracias, suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos. Hola, ¿cómo están? Para los que vayan ingresando, vamos a partir a las 10:35, así que vamos a esperar que se una un poquito más de gente. Perfecto. Días. Buenos días, Buenos días. No sé por qué no se ve la cámara, pero aquí estamos. buenos días, Hola, buenos días. buenos días. Para los que van ingresando, vamos a partir a las 10:35. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para poder dar inicio a nuestra tercera masterclass del programa. Rodrigo, y también para los que estén en la reunión, las sesiones están quedando grabadas y las vamos a estar subiendo a www.scalebase6.cl, así que si no pueden ingresar alguna, igual las pueden ir viendo ahí, las pasadas y también las que se vienen. Buenos días para los que se acaban de unir, vamos a partir en 3 minutos, 10:35, vamos a esperar que se unan las últimas personas para poder empezar. Buen día, buen día. Buenos días, Ah, Estoy Hola, acá. muy buen día. buenos días. Partimos en Buenos días. 2 minutos. Dale, voy a estar con cara un poco de resfrío, así que voy a estar ahí, sin visión. Buenos días.
Ya les había comentado a los que estaban en la sala, vamos a partir en un minuto. Si no, si se perdieron alguna charla o quieren revisarlas, las vamos a estar subiendo a www.scalebci.cl, así que si quieren revisarlas, también van a poder estar ahí. Y les vamos a estar enviando también el link para poder postular a la siguiente etapa, para que estén atentos. Y les voy a dejar mi correo en caso de que en alguna de esas dos instancias no se pierdan esa información, me pueden escribir y también pedírmelo directamente. Y yo creo que vamos a dar inicio a nuestra tercera masterclass del programa Scale BCI. Hoy día tenemos nuevamente a invitadas de lujo. Tenemos a Francisca Martínez y Valentina Galdames, que son parte del equipo de Guerrero Olivos. Es un súper prestigioso estudio de abogados que ofrece asesoría legal, tanto en el mercado local como también internacional, que es justamente lo que estábamos hablando en nuestra última masterclass. Así que nos viene excelente, siento que calzó perfecto porque justo en la última masterclass estábamos hablando de la importancia y la necesidad de saber un poco más de información de este tema, así que nos viene excelente. En esta masterclass nos van a entregar claves legales y financieras para la internacionalización de la empresa. Súper importante, si tienen preguntas, la dejan en los comentarios, así las vamos a estar leyendo para que ellas también las puedan responder. Recomendado que hagan hartas preguntas siempre por el chat para que puedan quedar por ahí. Y las vamos a ir respondiendo al final como para no interrumpir. Así que adelante Valentina y Francisca, les damos la Gracias, bienvenida. Elisa. Bueno, hola a todos. Para contarles un poquito, con la Valentina, nosotras trabajamos en dos áreas diferentes y por eso estamos las dos, que es el área corporativa y el área de tax. La idea de la masterclass de hoy día es centrarnos principalmente en los elementos claves o lo que tenemos que tener en consideración cuando estemos pensando en internacionalizar, ¿no? Cuáles son los elementos relacionados con la constitución, pero también la mantención de una sociedad afuera, cuál es la mejor estructura, cuáles son los impactos que tiene la estructura en relación a tax, y también un mini análisis respecto de los errores que nosotros hemos visto en nuestra experiencia que a veces ocurre con los emprendedores cuando se quieren internacionalizar, para que tengan una idea y un par de recomendaciones sobre cómo avanzar, ¿ya? Así que vamos a partir ahora. Como dijo la Elisa, la idea es que vayan poniendo las preguntas en el chat. Pregunten todo lo que quieran, aprovechemos para nosotros más entretenidos también, porque si no con la Vale es como muy cátedra y un Muy poquito más monótono, sí, exacto. Así que eso, pues, vamos a partir, ¿vale? Empecemos nomás. súper. Muchas gracias. Bueno, justamente como les comentaba la Elisa, Francisca también, esta charla tiene por finalidad ver claves legales y financieras para la internalización de sus negocios y también un poco para aterrizar conceptos que quizás sean demasiado desconocidos o que van surgiendo a la medida que uno va queriendo emprender, va queriendo en el fondo expandir su negocio. Entonces, partamos. Cuando yo pienso en internacionalizar mi negocio, también me tengo que preguntar por qué quiero internacionalizar mi negocio. Eso yo creo que es un aspecto súper clave, porque de repente puede ser que por moda o en el fondo porque yo tengo un amigo que también está emprendiendo, que está creando su propio negocio, se empieza a comentar este tema de internacionalizar el negocio, pero yo para que efectivamente sea algo provechoso, tengo que cuestionarme por qué mi negocio podría ser factible de internacionalizar. Y ahí justamente también dónde me internacionalizo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en qué jurisdicción en particular. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores claves que nosotros vemos como importantes para preguntarse? Primero, los requerimientos del mercado. Mi producto, mi servicio, efectivamente tiene un espacio para crecer fuera de Chile, porque, por ejemplo, imagínense que ustedes están desarrollando algún software para una solución a un problema que solamente se genera acá en Chile. La verdad es que no tiene mucho sentido pensar quizás internacionalizar el negocio, o quizás sí, porque yo quiero levantar un capital que después va a poder aportar a mi negocio acá en Chile. Pero son preguntas que hay que hacer también. Mi tipo de negocio. Hay algunos modelos, como por ejemplo los modelos digitales o los modelos digitales de negocio que se adaptan mejor a este tipo de saltos, ¿ya? ¿Qué metas yo estoy tratando de buscar al momento de internacionalizar mi negocio? Por ejemplo, escalar, formalizar, levantar capital o mejorar quizás mi presencia internacional también son preguntas que yo me debería hacer. Después,
puede ser también la ubicación estratégica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, internacionalizar un negocio a Estados Unidos me da una presencia más mundial. Yo al final tengo una presencia frente al mundo, quizás desde una mejor posición, sin contar solamente la presencia que yo voy a tener en mismo Estados Unidos, y también por efectos de levantar el capital. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos, sobre todo los venture capitals, que exigen tener una estructura en Estados Unidos, y algunos incluso en jurisdicciones en particular para justamente inyectar capital, para poder en el fondo empezar a estructurar un proyecto de inversión. Y por último, porque también hay beneficios fiscales. Hay ciertos estados que tienen regímenes que son atractivos quizás para ciertos emprendedores, pero acá lo clave, hacerse estas preguntas y también tener un poco un conocimiento básico, base, de cuál es el tratamiento, qué cosas o aspectos tengo que considerar. No sé, Fran, si tú Ahí, quieres complementar sí, algo. como para el punto práctico de cómo uno debiese abordar esto, porque obvio que nosotros identificamos fácilmente cuáles son las preguntas que se tienen que hacer, pero si ustedes lo quieren aterrizar, para poder entender bien el momento de la internacionalización, nuestra sugerencia, lo que hemos visto nosotros, es súper bueno tener un roadmap, ya como una meta, o más que una meta, como un camino de lo que yo voy a ir haciendo con el emprendimiento que tengo yo. Y cuando yo voy teniendo un roadmap que se linkea con las metas, voy identificando en qué etapa del emprendimiento debiese pasar qué cosa. ¿Y por qué se los comento? Porque muchas veces a nosotros nos pasa con los emprendedores que existe una urgencia por internacionalizarse, que sienten que es algo que tienen que tener resuelto, que por qué yo no me internacionalicé si los demás ya lo están haciendo, están todos en Estados Unidos, yo me tengo que ir para allá. Y en realidad, como lo vamos a ver más adelante, esa decisión un poco como muy como de impulsividad, diría yo, a veces es lo que le juega una mala pasada. Porque lo que decía la Vale, que es súper correcto, es decir, la primera pregunta es, ¿por qué me quiero internacionalizar? ¿Qué quiero conseguir yo con la internacionalización? Yo quiero constituir una holding porque sé que si tengo la holding en Estados Unidos para mí es más fácil levantar capital. Yo me quiero internacionalizar porque en realidad no quiero tener un cascarón que reciba plata, sino que quiero tener una sociedad operativa. Tengo que hacer un análisis del mercado. Me voy a Estados Unidos porque es un mercado relevante para el tipo de proyecto que tengo yo. O quizás no me debes ir a Estados Unidos y debes tener un paso previo, por ejemplo, irme a México antes. Todos esos análisis hay que hacerlo, entonces no hay que ser antojadizo y hay que sentarse un ratito como dentro del apuro que tiene para los emprendedores, porque siempre van a mil y que está súper bien, de entender cuál es la razón detrás de decir internacionalizarte. ¿Lo necesita mi negocio? ¿Lo necesita el inversionista? ¿O lo estoy haciendo porque yo creo que es la mejor opción? Es súper importante linkearlo con lo que decía la Vale. A veces muchos emprendimientos se van a Estados Unidos, eligen una jurisdicción en particular, eligen una estructura en particular, y después llega el inversionista y el inversionista le dice, oye, a mí no me sirve esto, yo necesito que esto sea eficiente tributariamente para mí. Desármame lo que tienes, ponte en otro lugar, quiero que exista una sociedad en Estados Unidos, que haya una en Canadá, que haya una en Caimán, y ustedes van a haber gastado plata y tiempo en internacionalizarse, que aunque les digan que es barato, no es barato, con una estructura que no les va a servir. Eso. Sí, y un poquito para complementar también lo que dice la Fran, justamente hay un tema de costos que es súper relevante. Al final, la mantención de una sociedad la constitución y mantención de una sociedad en Estados Unidos no son gastos menores. Entonces también es un punto a considerar si yo recién estoy formando mi negocio o estoy en una época, en una etapa que finalmente lo que yo estoy tratando es de ser rentable. Lo que menos quiero yo también es generar gastos innecesarios. ¿Cachai? Bueno, después, cuando ya nos hicimos estas preguntas y en el fondo ya definimos que efectivamente sí es el momento, es el tiempo, tengo definido que yo sí me quiero ir a Estados Unidos porque me lo están pidiendo, después tengo que ver cómo empiezo. ¿Ya? Y yo creo que el punto de partida es ver cuál es la estructura que para mí es más conveniente para la internacionalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar, y nos ha pasado mucho ver a clientes que de repente, justamente en esta decisión, indecisión de internacionalizarse, ¿no? Empiezan a desarrollar una actividad como sin una estructura clara en otro país.
Y al final, tributariamente, por temas de organización, es súper poco conveniente, porque no hay mucha claridad, de repente puedes terminar pagando más impuestos de los que son necesarios justamente por esto. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación base? Si yo ya tomé la decisión de internacionalizarme, tengo que hacerlo a través de una estructura, porque es lo más ordenado. Esta puede ser una sociedad. Y hay distintos tipos de sociedades en Estados Unidos y acá vamos a hablar en términos generales, pero para que ustedes se queden con ideas claras. Primero están las corporations, que son una especie, si nosotros lo quisiéramos identificar de alguna manera, como una sociedad por acciones acá en Chile. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una estructura clara en la cual efectivamente tengo accionistas, tengo un capital que yo aporto, puedo participar con distintas personas o también lo puedo hacer de manera sola. Y acá, en el fondo, lo súper importante que hay que tener en consideración que la responsabilidad es limitada. Y por lo tanto, yo solamente voy a ser responsable en las utilidades y en las pérdidas de justamente lo que yo aporta al negocio. Y eso a mí también me resguarda, que es lo mismo que constituir una sociedad acá en Chile. Me resguarda, ¿por qué? Porque finalmente yo me puede ir mal en mi negocio y eso no significa que yo vaya a arriesgar todo mi capital, sino que solamente el capital que aporta al negocio. ¿Ya? Otro tema súper importante a considerar de las corporations son que tributan como sociedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como un contexto general, hay distintos tipos de tributación en todas partes. Yo puedo tributar como persona natural o puedo tributar como sociedad. En este caso, las corporations tributan como sociedad con una tasa fija, ¿ya? Y después también por un tema de financiamiento y todo, existe una mayor facilidad quizás para conseguir financiamiento en bancos, en instituciones financieras. O sea, Y por ahí otro, para agregar, ¿vale? Para ponerles como un ejemplo, es, por ejemplo, Cristian Núñez que tiene su emprendimiento. A mí, o sea, si yo fuese Cristian, diría, a partir de la increíble clase que tuve con el BCI, la Francisco y la Vale, me di cuenta que si constituye una sociedad se importa la forma jurídica. ¿Por qué? Porque si a mi sociedad le va bien en Estados Unidos, es diferente que yo tenga que pagar por cualquier generación de utilidad que haga la sociedad, aunque no lo distribuya, o sea, solo la generación te va a impactar a ti el impuesto, o en realidad que era una forma jurídica que solo implique que yo pague impuestos si esa plata yo la saco de la compañía. Por lo tanto, es relevante para efectos de la tributación si solo la existencia de utilidad genera el impuesto o si en realidad se requiere la utilidad y la distribución. Si no hay distribución, tú lo exactamente. podéis mantener en la compañía, no se paga impuesto y la podéis seguir usando. Eso es súper importante. Justamente, y es súper importante lo que dice la Fran, para tenerlo en cuenta respecto de el otro tipo social que siempre se recomienda, que son las LLC. Las LLC también son es súper fácil de constituir, es una sociedad que en general uno ve cuando crea estructuras, pero acá hay en el fondo como una letra chica. ¿Y cuál es la letra chica? Que si yo no elijo bien la forma en la que tributo, la LLC funciona como una pass-through company. ¿Qué significa eso? Que la LLC no tributa como sociedad, sino que todas las rentas que genere el LLC las voy a tener que tributar yo como persona natural. Y en el caso de la gente que está en esta charla, y de todos nosotros probablemente, todos somos ciudadanos chilenos, y por lo tanto mi tasa de impuesto de una corporación que va a ser del 21%, inmediatamente sube a un 30% por lo menos por ser ciudadanos no norteamericanos. Entonces sí son Oye, puntos a considerar. y en ese punto, y se los digo como recomendación para adelante, cuando revisen quién los va a apoyar con las internacionalizaciones, siempre tengan presente que el análisis no es solo corporativo. O sea, la Vale está tocando los temas de tax, pero muchas veces los abogados o los equipos legales que te apoyen en la internacionalización se quedan en el aspecto corporativo, pero no en el impacto tributario que tiene la estructura que elegiste. Entonces, toda vez que ustedes busquen apoyo legal en este punto, preocúpense que la asesoría sea tributaria corporativa, porque si no va a tener un impacto súper heavy en ustedes el tema de los impuestos y va a terminar siendo no una buena decisión haberse internacionalizado y se van a dar cuenta que no, si no se considera lo de tax, de repente no fue tanto negocio irse a otro país. ¿Ya? Sigamos, Exactamente. vale. Súper, muchas gracias. Y es justamente lo que les dice la Fran, porque al final estas pequeñas cosas o estos pequeños detalles en los que uno se tiene que fijar, que de repente, y es verdad, está muy de moda, está muy en boga internacionalizar tu negocio,
Y nos ha pasado que llegan clientes y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que tiene una estructura súper similar a la mía y en verdad él generó un LLC, entonces yo no necesito un análisis profundo, yo necesito replicar la estructura porque él me dijo que le funcionó y perfecto. Pero claro, justamente pasan este tipo de cosas que tú no te das cuenta. Pasaste inmediatamente de una tributación del 21% sobre tus utilidades al 30% mínimo. ¿Cachai? Exacto. Entonces, cosas súper importantes a considerar. Adicionalmente, también cuáles son los costos asociados a la constitución o mantención de una sociedad. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta los costos de los abogados en Estados Unidos para la constitución de una sociedad, que los rangos pueden variar, pero en el fondo tengan en cuenta que más o menos siempre van a rondar entre $5.000 y $6.000 quizás. Los abogados en Estados Unidos cobran honorarios que son mucho más caros de los honorarios que uno podría esperar acá en Chile. También existen costos de inscripción, que son $300, $400 solamente por inscribir la sociedad. Hay costos de mantención. Tengo que hacer declaraciones mensuales, anuales, igual que acá en Chile, y le tengo que pagar a un CPA, que sería una especie de contador. O sea, son todas cosas que van sumando y sumando. O sea, hay que leer Después, la letra chica, sí o sí, porque exactamente, te fijan, hay hartas oficinas que te dicen, no, yo constituyo la sociedad por $400. Y que uno tiende a pensar, oh, chuta, qué barato, en realidad no es tan atroz. Pero en estricto rigor, nosotros que internacionalizamos hartas oficinas, ese precio nunca es real. O sea, tenéis no, temas de la constitución, pero también de la mantención, como el tema del back office que decía la Vale, que hay que incorporarlo en la juguera, porque en realidad no son $400 y listo, estoy en otro país. Es mucho más alto el costo. Entonces, si yo estoy en una etapa donde en realidad no tengo ninguna necesidad para internacionalizarme fuera de mis ganas de salir de Chile, no tengo ningún inversionista que me lo pide, no tengo ninguna exigencia para efectos de levantar capital y tengo recursos que son súper limitados, que es lo que efectivamente le pasa a los emprendedores, quizá internacionalizarse no es la opción. Y no está mal que no sea la opción, ¿ya? O sea, en estricto rigor, estar en otro país no necesariamente te va a hacer levantar capital más fácil, ¿ya? Para que como que saquemos ese como mito de que en realidad si estoy en Estados Unidos voy a levantar más capital. Obvio que si tú tienes un inversionista un poquito más sofisticado, te va a pedir estar en Estados Unidos. Pero toda la etapa anterior quizás no haya ningún problema quedándote en Chile nomás, o estableciendo un mecanismo que no sea constituir sociedades en otro país y utilizar, no sé, facturación. Dale, vale. claro, y ahí complementando lo que dice la Fran también, quizás no sea el momento de internacionalizarse y nos ha pasado mucho que de repente llegan clientes a consultarnos justamente con estas mismas dudas, estas mismas consultas, y es, ya, yo me quiero internacionalizar porque pasa esto y esto. Y de repente lo conveniente es decir, pero a ver, demos un paso atrás y quizás evaluemos cuáles son las posibilidades en el caso en que el día de mañana yo efectivamente me quiera internacionalizar. Y así pasa que cuando tú efectivamente tengas un inversionista, tengas alguien interesado y que te pide una estructura, no sea recién el minuto de llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora recién voy a empezar a pensar estas cosas, sino que ya tenerlas en el fondo, en el archivador, tenerlas en mente, tener nociones claves para que no me pille desprevenido. Entonces, de repente, el análisis es más importante que la concreción misma, ¿sabes? Porque Exacto. concretar esto puede ser súper rápido, me demoro un mes, 2 semanas, 3 semanas, pero todo el análisis detrás de esto sí puede tomar un poquito más de tiempo y conviene en el fondo que te pille preparado. Sí. Bueno, y por último, el último punto también es un tema que yo tengo que tener considerado, que es la tributación. Acá no nos detengamos demasiado porque después vamos a ver, dependiendo de qué jurisdicción yo elijo, cuál es la tributación que me conviene, pero efectivamente es un punto súper grande a considerar. En Estados Unidos no solamente se cobran impuestos federales, que es en el fondo el impuesto que se cobra en todo Estados Unidos, sino que también se cobran impuestos estatales. Y al final eso va sumando, 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 y yo también lo tengo que tener en consideración justamente para efectos de no caerme en los costos de la letra chica. Bueno, y ya tengo entonces decidido, me voy a internacionalizar, efectivamente es el momento, sé que voy a elegir una LLC o sé que voy a elegir una corporation, de repente incluso puede pasar que yo tengo súper claro que, ¿sabes que voy a elegir una LLC? Independiente de que sea una pass-through company, yo voy a elegir tributar como corporation, entonces estoy súper blindado y todo.
Y mi inversionista me diga, oye, sabes que yo no necesito un LLC, yo quiero que la estructura haya una corp. Bueno, perfecto. Tenemos todo esto decidido, entonces ahora lo que viene es decir, ¿en qué estado yo voy a radicar mi negocio? Y está súper en boga Florida, y también siempre ha sido institucionalmente muy conocido Delaware como un estado en el cual mucha gente va y se constituye para emprender y crear su negocio. Entonces, hay cosas que yo tengo que tener en consideración cuando hago este análisis. Primero, el prestigio y la atracción de los venture capitals. Delaware es, por autonomacia, un estado en el que efectivamente se levanta mucha inversión, existen muchos fondos que están mirando, que están interesados, y porque también tiene en el fondo toda esta experiencia que quizás Florida no tiene. Pero quizás ustedes, el negocio en el que están tratando de entrar, no es un negocio en el que yo quiera levantar un capital extranjero o un capital tan especializado, sino que yo estoy buscando, por ejemplo, la cercanía a un puerto como es Miami. Mm. Yo quiero en verdad entrar al mercado latino, como es Miami también. Quizás la inversión que yo quiera realizar es una inversión que está, que yo voy a tener que tener presencia local en Miami. Y por lo tanto también son cosas que tengo que considerar, porque ¿de qué me sirve constituir, por ejemplo, una sociedad en Delaware, hacerla así como perfecta, como en el fondo uno la haría, y que después yo llegue y diga, oye, sabes que tengo una sociedad en Delaware, pero en verdad mi fuerza de trabajo está en Florida, entonces voy a tener que abrir otra sociedad allá, voy a tener que en el fondo hacer una estructura mucho más compleja. Todas esas cosas yo tengo que considerar. Y eso va de Después, la mano con el roadmap que hablábamos al principio. No ser uh-huh, como antojadizo en la toma de decisiones, analizar por qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, porque lo que decía la Vale también, el análisis tiene que existir. Y por ejemplo, lo de la fuerza de trabajo sí es un análisis que tenemos que hacer. O si en realidad por mi tipo de negocio me conviene más estar en Florida que en Delaware, independiente que Delaware es como el estado reconocido y con experiencia y que todos se van para allá porque son todos especializados en el tema. Hay que hacer ese análisis, y no solo desde el punto de vista de la sociedad que ustedes quieren constituir, sino también desde el punto de vista de los que van a ser accionistas de esa sociedad, porque el análisis corporativo y tributario se hace a nivel de la internacionalización propiamente tal, de la startup o del emprendimiento, pero también de quiénes van a ser los accionistas de la sociedad que se va afuera. exactamente. Y ahí después también un punto súper importante a considerar justamente son los impuestos. Como yo les comentaba, hay impuestos que son federales y impuestos que son estatales. El impuesto federal siempre va a ser el mismo, independiente de donde yo esté, si voy a estar en Nueva York, si voy a estar en Delaware, en Florida o en cualquier parte. Y para las corporaciones, que en el fondo es el impuesto de primera categoría, que es como un símil al impuesto de primera categoría, siempre va a ser el 21%. Ahora la diferencia son los impuestos estatales en este caso. Por ejemplo, en Delaware el impuesto estatal es de 0 para las corporaciones. En cambio, en Florida es del 5,5. Pero yo tengo la ventaja, por ejemplo, que en Florida el impuesto a la renta de las personas naturales es de 0, si yo soy ciudadano americano, por ejemplo. Después, en Delaware, yo voy a tener que pagar una especie de patente municipal, que también son 300 dólares aprox, que se va aumentando en caso en que yo efectivamente tenga presencia, etcétera. Pero en Florida también voy a tener que pagar un costo que se llaman cost of formation, que en verdad es un costo de la incorporación de la sociedad y de mantención, que son aproximadamente 200 dólares al año. Entonces, al final, igual hay consideraciones adicionales que hay que hacer. En Florida, por ejemplo, yo tengo lo que se llama el sales tax, que es una especie de IVA. En cambio, en Delaware no lo tengo. Y ahí son todas cosas que yo voy sumando, pero acá lo importante, y en el fondo volviendo a la hoja de ruta, es que yo todas estas decisiones las tome teniendo en cuenta cuál es mi fin último. Porque puede ser que, por ejemplo, tributariamente me convenga mucho más Florida, o sea, perdón, Delaware, porque no tengo todos estos impuestos, en verdad la patente municipal que voy a pagar va a ser súper chica, yo no voy a generar ventas que estén afectas a este sales tax, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que el negocio que yo quiero llevar a cabo tiene que estar en Florida o en cualquier otro estado. Al final lo que va a importar es la realidad, pero es súper importante tener bien en cuenta estas cosas y que si yo tengo la posibilidad de decidir, decida bien.
hay otro punto también que es súper relevante y es las cortes especializadas. Como les habíamos comentado antes, efectivamente Delaware es un estado que tiene un bagaje en el fondo de levantamiento de capital, de venture capital, mucho más grande. Entonces existen cortes especializadas que resuelven controversias de este tipo, controversias corporativas. ¿Ya? En cambio, en Florida, como es un estado que recién está empezando con esta tendencia del levantamiento de capital, del venture capital, no hay una corte tan especializada. Entonces, en caso de conflicto, quizás sea una opción mejor irme donde ya en el fondo hay jurisprudencia clara, donde esto ya ha pasado hartas veces, donde los jueces han visto cosas así en general. No sé, Fran, si tú quieres complementar algo acá. Sí, ahí yo sé que quizás eso suena como, o quizás es un elemento que para ustedes no hace tanto como ruido o no les importa tanto por ser un tema legal, pero yo les diría que esto es súper importante porque incluso a nivel local en Chile, si ustedes no se fueran, nosotros no tenemos cortes especializadas en este tipo de materia. Por ejemplo, con el tema de los stock options, que son los incentivos para ejecutivos clave. Nosotros a nivel chileno, porque al final eso termina siendo revisado por tribunales laborales, no son jueces que tienen expertise, no entienden la lógica, no entienden cómo funciona, no entienden cómo se otorga el derecho. Por lo tanto, ustedes que son los emprendedores, dueños de la empresa que, por ejemplo, podría estar otorgando el stock option, quedan en una situación de vulnerabilidad porque su controversia lo va a revisar alguien que no tiene conocimiento en el tema. Entonces, después cuando tú te vayas a Estados Unidos y decidís que tu jurisdicción de constitución de sociedad va a ser Delaware, hay todo un tema relacionado con la jurisdicción y quiénes van a revisar las potenciales controversias que sí debiesen poder ocurrir en Estados Unidos si tu sociedad está funcionando allá. Entonces, no es indiferente para ustedes que resuelva un tribunal o un juez que entienda de lo que le estás hablando, o un tribunal o un juez que sabe de derecho corporativo, de corporate law, pero que no entiende, por ejemplo, VC. Eso es más caro, para ustedes va a ser más difícil y probablemente está más expuesto a una resolución o sentencia desfavorable para ustedes que en circunstancias de tener un juez especializado podría haber tenido otro resultado. Entonces, no es indiferente estar en un estado que tenga cortes especializadas en materia de startups o de emprendimiento y levantamiento de capital. Oye, y pasa harto, para que sepan, nosotros tenemos un cliente que está constituido en Estados Unidos, que es la holding de una sociedad chilena. La holding está constituida en Delaware. E hicieron un plan de stock option para ejecutivos clave, ¿ya? El tema es que el ejecutivo ahora está contratado por la sociedad de arriba, ¿ya? Le dieron stock option arriba y a la sociedad no le está yendo bien. Entonces el trabajador está reclamando, no está contratado arriba, el trabajador está trabajando para la sociedad chilena, pero los stock options se dieron respecto de la holding. La sociedad no le está reconociendo el stock option, está diciendo que no procede, que no tiene derecho. El trabajador efectivamente demandó y estamos en un juicio en Chile respecto de un trabajador contratado por una sociedad chilena que dice tener derecho a acciones en una sociedad americana. O sea, el juez acá en Chile no tiene idea cómo funciona. Dice, o sea, no lo ha dicho así expresamente porque no está resuelto, pero las grandes discusiones ha sido como si en realidad ellos tienen derecho a revisar una causa respecto de una acción que es un activo que está bajo otra jurisdicción, o si en realidad yo debería bajo la legislación chilena hacer extensivo el derecho de este trabajador a una sociedad que no está en Chile. Entonces se van a una discusión mucho más procesal, pero son jueces que no tienen idea. Y está ahí el juicio y tenemos un problema porque las acciones son de la sociedad de arriba, pero el trabajador está contratado por la sociedad chilena y esta sociedad quiere levantar capital. En un proceso de due diligence, con esta situación, se te puede hacer más difícil levantar capital. Por lo tanto, la especialización de la corte es muy importante. Vale, vale. Súper. Bueno, y ahora en el fondo el paso a paso para constituirse en Estados Unidos. Y volviendo como a este árbol de ideas, yo ya decidí que voy a internacionalizar mi negocio, que efectivamente mi negocio es factible internacionalizarlo. Decidí que me voy a ir a Estados Unidos. Decidí cuál es el tipo de sociedad. Tengo clarísimo cuáles son los aspectos tributarios que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, la elección de la estructura. Voy a seleccionar el estado y voy a tener que hacer los estatutos sociales.
en general los estatutos sociales, y uno se asusta porque es una jurisdicción que uno no entiende y hay mucha gente que se marea un poco con la legislación local, entonces la legislación extranjera se vuelve todavía más complicado, pero la verdad es que estas cosas son más bien bastante sencillas Y bien con estándar. la y bien estándar con la asesoría correcta. Después lo que yo tengo que hacer es obtener mi EIN, que sería como el RUT acá en Chile. Básicamente decirle al IRS, oye, yo tengo presencia acá local, yo estoy ejerciendo un negocio, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a constituirme, estos son mis accionistas, entregar información. Obtención de cuenta, y acá es algo que hablábamos con la Fran ayer cuando estábamos preparando la presentación. ¿Por qué? Porque de repente se me puede complicar a mí en Estados Unidos obtener una cuenta cuando yo estoy afuera. Entonces también es un aspecto que yo tengo que considerar y porque también obviamente que tener una cuenta implica costos, implica tener un capital también que pueda acreditar para que me den, por ejemplo, financiamiento, etcétera. Entonces, en la medida en que yo no tenga la operación en Estados Unidos, quizás este es un paso que yo puedo postergar, ¿ya? Y justamente De- después tener... Ajá. déjame agregar una cosa ahí, vale. Para efectos como de cómo funcionan los pagos si ustedes levantan capital, a veces ocurre que tienen la holding en Estados Unidos, que es la única dueña, por ejemplo, de la sociedad en Chile. Y que si bien tú estás levantando capital con la sociedad afuera, en realidad los recursos van a bajar a la sociedad chilena, que es donde tú estás operando, por ejemplo. Ujú, Ahí lo que generalmente podemos hacer, si no tienen cuenta corriente, es que el depósito de la plata no se haga a la sociedad americana, porque para esos efectos tendría que tener cuenta, sino que se haga directamente a la sociedad chilena. Y lo único que tendrían que hacer para efectos corporativos, para darle cumplimiento y para que no tengan un problema si es que alguien les hace un due diligence para entender como el flujo de catch, es hacer un mandato entre la ujú. sociedad americana con la chilena, donde la americana le da un mandato a la chilena para recibir los fondos del inversionista. Entonces el inversionista sigue adquiriendo participación o celebrando un documento que le da derecho a adquirir participación en la sociedad americana, cumple con el pago, que es el desembolso de la inversión, pero como no tenemos cuenta en Estados Unidos, él hace el depósito directamente a la chilena, que tiene derecho a recibir esa plata en virtud del mandato. Entonces, estructuras alternativas hay para que lo tengan en mente y para que el día de mañana si se constituyen y no tienen una cuenta corriente, no sientan que por no tener la cuenta corriente no van a poder recibir los fondos. ¿Ya? Vale, Claro, vale. exactamente. Y complementando un poco a la Fran también en este tema del mandato, desde el punto de vista tributario, el mandato es algo que está súper validado por el Servicio de Impuestos Internos, es algo que nosotros vemos generalmente, no levanta contingencias porque también tiene una razón de negocio. Y al final, Mm. ¿cuál es como la lógica del mandato? Que mientras yo, por ejemplo, si celebro un mandato sin representación, como yéndome un poco a lo profundo, pero súper sencillo, sin representación yo no voy a tener que reconocer ese ingreso hasta que efectivamente yo rinda una cuenta. O si celebro un mandato con representación, inmediatamente todo el ingreso se va a reconocer en la sociedad que es la mandante. Entonces, tiene igual como sus cositas tributarias que hay que tener en consideración y que conviene tener en cuenta. Y por eso Bueno, es y bueno sin... tener asesores legales Uh-huh, buenos y que estén súper bien vinculados el asesor chileno con el extranjero, porque estas son uh-huh, soluciones que tú puedes tener, pero si tú contratas a una persona que solo te va a decir, no, yo te voy a constituir, no te preocupes lo que te dicen, $400 estamos ok, que ya gracias a la Vale sabemos que eso no es la realidad, después tú te enfrentas a una situación donde necesitas flujo de capital y no sabes cómo resolverlo. Entonces tienen que conversar súper bien los asesores extranjeros, que son los que van a asesorar a tu sociedad en Estados Unidos, por ejemplo, con el uh-huh. levantamiento de capital, pero con el local para poder resolver el tema del flujo de catch desde la sociedad americana a la chilena. Entonces, siempre tenemos que tener ojo que el asesor entienda lo que se está haciendo y que además tenga expertise en estas materias, porque si no las tiene, va a Exactamente. funcionar con una lógica de private equity que es totalmente diferente y en muchos casos apunta o es un poco más es contradictorio a lo que se busca en cosas VC, por ejemplo. Vale, vale. Claro, y ahí es súper relevante lo que dice la Fran, porque, por ejemplo, incluso haciendo esta presentación, nuestra primera pregunta fue, ¿a quién va dirigido? Porque esta presentación, por ejemplo, podría ser completamente distinta si es que en el fondo el target de la presentación hubiera sido personas que tienen mucho flujo y que lo único que quieren es invertir pasivamente, por ejemplo, en Estados Unidos.
Y es una estructura totalmente distinta, a diferencia de la estructura que, por ejemplo, nosotros le podemos recomendar a un target como los emprendedores, personas que están en el fondo efectivamente desarrollando su negocio. Hay consideraciones tributarias totalmente distintas y también corporativas que uno tiene que hacer dependiendo de la estructura del negocio que se está planteando. Entonces, es súper relevante y hay que tener justamente el conocimiento y la expertise. Y por último, licencias y cumplimientos. El cumplimiento tributario lo hablamos un poco y es respecto justamente de cuáles son las declaraciones que yo tengo que hacer, qué pagos tengo que hacer, cuándo, a quién tengo que contratar, con quién me tengo que contactar, pero también hay un tema súper importante y es que son las licencias. Hay muchos negocios por los cuales yo voy a necesitar una autorización especial en Estados Unidos, como por ejemplo, si yo quiero desarrollar algún tipo de medicamento, voy a tener que tenerla en algunos casos, la autorización de la FDA, que sería en el fondo la institución encargada de ese tipo de cosas en Estados Unidos. Entonces conviene hacer todos esos análisis. Y de nuevo, puede parecer que sea algo demasiado extenso, demasiado inabarcable, pero la verdad es que no, mientras uno va aterrizando las cosas, se va simplificando todo mucho más. Oye, para agregar ahí sobre el tema de la cuenta Ajá. bancaria, que creo que alguien hizo una pregunta respecto a las cuentas que son digitales, como la de Mercury Bank, que en realidad no es un banco, sino que tiene partners para ofrecerte las cuentas. Em, yo no me pongo las cuentas digitales ni a los bancos digitales. Yo creo que son una súper buena opción. Yo creo que el riesgo ahí está respecto más de ustedes que del inversionista. Porque el inversionista, si te transfiere la plata, él te va a decir, yo ya cumplí, te transferí la plata, te mando el SWIFT. Pero si tú llegáis a tener algún tema con la cuenta digital, que por ese motivo no llegó la plata, o a veces las cuentas digitales tienen límites para recepcionar fondos. Entonces ahí hay que tener ojo con la cuenta digital que se elige. Cuando uno levanta capital, en principio tiene flujos grandes de montos relevantes para una startup. Entonces, no todas las cuentas te aguantan tener flujos primero de $200.000 de A, después $500.000 de B, y podéis tener alguna limitación. Entonces, ¿sirven? Sí, esa es mi respuesta. Sirve una cuenta digital. Tengo que revisar bien cuál es más como, se ajusta más a las necesidades que yo tengo, sí tengo que revisarlo. Entonces, para que lo tengan presente, y eso en cualquier lado. En Europa también está lleno de bancos digitales y de cuentas digitales y también uno tendría que darle una mirada. Dale, vale. Claro, y finalmente, para poder ir cerrando un poco y quizás abrir las preguntas si hay alguna pregunta, son los errores comunes. Y esto es un poco más desde nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos visto, que muchas veces los emprendedores, el venture capital, quizás se cae un poco al momento de la internacionalización del negocio. Lo primero es justamente el momento en que se decide migrar, y esto ya lo hablamos harto en la presentación. Al final puede ser que yo elija migrar muy temprano o muy tarde. Muy temprano me voy a comer un montón de gastos, un montón de costos, quizás incluso, como decía la Fran, la estructura no sea la conveniente, entonces al final voy a caer en quizás un error o lo podría haber hecho de una mejor manera. O que justamente yo decido migrar cuando ya tengo el financiamiento a puertas, la soga un poco en el cuello, entonces no voy a elegir la estructura correcta porque voy a estar apurado, no voy a hacer las consideraciones necesarias, no voy a tener tiempo de digerir esto, de pensarlo, de evaluarlo de repente, y a nosotras nos pasa que Sí. un cliente llega y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Con la Fran nos pasó hace muy poco una cuestión súper como súper atingente. Oye, ¿sabes que tengo esta idea? Esto es lo que quiero hacer. Ya, perfecto. Esta es la estructura que te planteamos. Se ajusta un poco a tus necesidades. Perfecto. Y le entregáis la propuesta al cliente, la estructura, y el cliente obviamente que la va a revisar y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy revisando, le di una vuelta, me gustaría hacer esta modificación. O tengo esta pregunta respecto a esto. ¿Y qué pasa si la verdad es que yo no sé, con el capital de trabajo que tengo, lo quiero traer de vuelta a Chile? O quiero empezar a invertir, entonces la verdad es que quizás me conviene una estructura que sea siempre, yo voy a generar utilidad para reinvertirla y reinvertirla. Son preguntas que cuando yo tengo el tiempo las puedo hacer, pero en cambio, si me pilla demasiado en el fondo a puertas, son cosas que no voy a tener ni siquiera el tiempo de preguntar Hay después. recomendaciones, para avanzar, como para Sí. aterrizarlo, porque identificamos el problema, pero cómo nosotros los ayudaríamos a abordarlo.
Em, Sobre el tema del momento para migrar, mi recomendación con cualquier asesor que ustedes tengan, sea financiero, sea legal, esperen de ellos que les pregunten por qué quieren migrar, por qué ahora. Si el asesor les dice derechamente, ok, vamos, yo desconfiaría. Ese sería un red flag para mí, porque yo tengo que entender qué es lo que quiere el cliente o por qué ustedes en este momento quieren migrar, porque de otra manera esta charla no tendría sentido, porque eso querría decir que no hay ningún análisis que se tenga que hacer, ni ninguna pregunta que nos tengamos que hacer para efectos de decidir por qué voy a migrar, dónde voy a migrar, cómo me voy a estructurar, cuál es el beneficio fiscal que estoy persiguiendo, cuál es el beneficio desde el punto de vista del negocio. Entonces, si alguien les dice sí, de plano, duden, primero. Segundo, cuando el emprendimiento está en una etapa para levantar capital, donde tiene un inversionista que desde ya les dice, yo te pongo plata solo si estás en Estados Unidos, y no tienes tanto margen para hacer el análisis, constituirte y después subir a todos los accionistas arriba, yo les propondría al inversionista que en vez de que la internacionalización sea un requisito para el desembolso, comprometerme a que la internacionalización se va a hacer en un plazo desde el desembolso. El inversionista va a saber que esa plata va a bajar a Chile, que es para, en principio, estoy hablando de esa lógica. Él sabe que la plata la necesito para la sociedad operativa que está en Chile. Entonces, para todos los efectos desde el punto de vista del inversionista, la plata va a llegar a la sociedad que yo sé que va a terminar llegando. Entonces, decirle al inversionista, yo sí me voy a internacionalizar, yo sí tomo en cuenta tus consideraciones desde el punto de vista tributario, yo estoy haciendo el análisis de la jurisdicción, estoy revisando el tema del flip para que todos los accionistas suban a la sociedad, pero necesito tiempo. Y eso no puede detener el desembolso porque los emprendimientos mueren por caja, no mueren porque la idea sea mala. Entonces, propongámosle al inversionista, dame si quieres, yo te firmo un site letter del documento de inversión y establezco un plazo dentro del cual yo te voy a acreditar que estoy constituido en la jurisdicción que hablamos y que todos los accionistas están arriba. Y se hace. Entonces, es lo mismo que les comentaba antes. Propongámosle al inversionista, veamos cómo resolverlo, pongamos una obligación con un plazo. Y muchas veces los inversionistas te dicen que sí, para que como que no sintamos que si no lo resolvemos ahora se nos va a caer la inversión. Puede ocurrir, sí, pero desde mi experiencia y la que me imagino lo que nos ha pasado con la Vale, es que al final si tú le propones al inversionista algo que sea como sensato, muchas veces te dice que sí. Ujú, exactamente. Después, otro error súper típico, y es justamente lo que estábamos hablando, la falta de la planificación fiscal. Y al final va muy en línea con lo que les ha comentado la Fran y hemos hablado durante toda esta charla, que hay muchas veces que las estructuras se miran solamente desde el lado de vista, desde el punto de vista corporativo y sin tener en cuenta las consideraciones fiscales. Es súper importante y es súper relevante porque finalmente, y como decía la Fran, al final de repente, lo que más, no de repente, sino que siempre lo que más va a necesitar un emprendedor es la caja. Y yo de Mm. repente me puedo incluso terminar pagando el 50% de lo que recibo solamente en impuestos. Entonces es demasiado, demasiado relevante. Nosotros ahora con Estados Unidos tenemos un contrato que está vigente para evitar la doble tributación. Es un tema que está súper en boga, que hay que revisarlo bien. Cada desembolso, cada tipo de transferencia, por decirlo así, tiene un tratamiento tributario distinto dependiendo de la naturaleza que tenga. Entonces son puntos súper a considerar. Y ahí, como decía la Fran un poco también, ¿cómo aterrizo esto? Mi recomendación siempre es tener las cosas súper claras, porque al final el conocimiento a mí me permite tomar decisiones claras. Entonces, yo tengo la idea de querer internacionalizar mi negocio, perfecto, entonces puedo consultar, puedo pedir incluso una asesoría que no tenga que ver con la materialización misma de la internacionalización, sino que aspectos claves a considerar cuando yo me vaya a internacionalizar. Impuestos relevantes a tener en cuenta. Eso, súper, súper importante. Después, acá, ciudadanos sin cumplimiento tributario. ¿Por qué les mencionamos esto? Porque sí nos ha pasado y hemos tenido la experiencia de clientes que de repente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo nací en Estados Unidos y como yo nací en Estados Unidos soy ciudadano americano, tengo 30 años, la verdad es que mi negocio o el negocio que yo estoy pensando hacer es mucho más rentable, voy a tener mucha más factibilidad de desarrollarlo en Estados Unidos, entonces yo voy a llegar, armé mis maletas, todo me voy, nada me ataca a Chile. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo 30 años y nunca, nunca, nunca he pagado impuestos en Estados Unidos.
Entonces voy a llegar a Estados Unidos y casi que en el aeropuerto me van a decir, oye, venga para acá, usted me debió haber pagado estos impuestos todo este tiempo que no pagó, entonces págueme. Y todo el capital que yo tenía para desarrollar mi negocio básicamente se fue. Porque en Estados Unidos, igual que acá en Chile, cuando uno es residente del país para efectos fiscales, y la residencia fiscal en Estados Unidos es por ciudadanía, yo voy a tener que pagar impuestos por todos los ingresos que genere, independiente que estén generados en Estados Unidos o en Chile. Entonces, puntos súper, súper relevantes a considerar. Lo otro que también creo que es importante considerar, porque hasta ahora con la Vale nosotros nos hemos centrado mucho en la internacionalización pensando en la constitución de una holding, pero la internacionalización también parte en crear sociedades en otras jurisdicciones que eventualmente van a quedar dentro de un grupo holding. Y para eso Ujú. nosotros tenemos que tener en consideración varias cosas. Hay jurisdicciones donde no existen las sociedades unipersonales, por lo tanto siempre va a tener que tener un socio local. O sea, eso te obliga a contar con alguien allá. Hay Ujú. jurisdicciones donde las constituciones de la sociedad toman harto más tiempo de lo que toman acá. En Chile es muy rápido constituir una sociedad. Pero, por ejemplo, en México, por lo menos hasta hace un tiempo, era un proceso muy largo, muy difícil, te pedían mucha información. Es algo que tenéis que tener en consideración también. Analizar si en realidad lo que yo necesito es constituir una sociedad en otro país o tener un partner o un reseller en otra jurisdicción. A veces tú no necesitas constituirte para necesariamente empezar a abrir negocios, no tener la sociedad propiamente tal, pero sí empezar a celebrar, prestar algún servicio o vender algún producto con otra lógica, que ahí también tiene un tema de Ujú. tax que la Vale lo va a complementar. Pero la lógica va mucho más allá de si quiero tener mi holding en Estados Unidos o no. Es relevante, sí, es importante si estoy pensando en Delaware o estoy pensando en Florida, sí, pero también es importante desde el punto de vista cuando yo, por ejemplo, me quiero expandir en la TAM sin que tenga una holding necesariamente definida hoy. Quiero que todos los accionistas de la sociedad chilena sean los accionistas de la sociedad mexicana. Quiero que todos los accionistas de la sociedad chilena sean accionistas de la sociedad peruana. O en realidad quiero que la sociedad chilena sea accionista de las sociedades en México y en Perú y que después cuando yo haga la holding quede como una cascada. Me voy a ir yo como fundadora a constituir una sociedad con otra persona en Perú y después lo resolvemos. Todo eso hay que considerarlo, ¿ya? Ujú. Por dos elementos. Por un tema de cuando te hacen un due diligence para entender la estructura corporativa de la sociedad, pero también para efectos de cuando te está yendo bien y quieres vender. Quiero vender. Ok, ¿quién es dueño de qué sociedad en qué lugar? ¿Quién tendría que firmar? ¿Cómo tengo que negociar? Quiero vender todo el grupo, quiero vender parte del grupo. No quiero vender las sociedades, pero quiero vender el activo. ¿Cómo funciona la venta del activo? Todos esos son elementos que también uno tiene que considerar cuando se internacionaliza. Exactamente. Em, bueno, y yo creo que podemos pasar a la parte de las preguntas de repente, si alguien tiene alguna duda. Yo Por voy mi leyendo parte, las preguntas, ajá. vale, si quieres, porque hay Ah, hartas ya, dale, preguntas. ya. Es que como estaba proyectando, No, por eso, no, yo soy tu sí, apoyo en esto, soy tu apoyo. muchas Felipe gracias. pregunta, nosotros Ujú. estamos con nuestras primeras ventas. ¿Qué Ujú. opinan de empezar desde ya a facturar desde Estados Unidos por los beneficios fiscales? Mira, yo creo que ahí justamente es una consideración que no es tan sencilla. Al final, si tú estás vendiendo en Estados Unidos, me gustaría, o sea, si tú estás con tus primeras ventas, primero me gustaría saber qué tipo de ventas estás haciendo, porque puede ser que quizás no te convenga vender desde Estados Unidos, porque justamente como estábamos hablando, hay ciertos impuestos que se aplican también a las ventas en Estados Unidos. eh, si es que yo empiezo a facturar de Estados Unidos, eso significa inmediatamente generar una estructura ya. Me conviene efectivamente generar la estructura teniendo en cuenta todos los costos que hemos hablado. La facturación que yo quiero hacer es una facturación que ese ingreso va a quedar radicado en Estados Unidos o me lo tengo que traer a Chile. Porque yo si tengo una estructura afuera, no voy a pagar impuestos acá en Chile, salvo ciertas circunstancias, hasta que me traiga la plata a Chile. Pero de repente no es conveniente para mí tener una estructura afuera, si es que la plata yo constantemente la tengo que circular y volver a traer a Chile, porque eso significa que en vez de el 25, 27, 12,5, dependiendo de la categoría que yo esté en la primera categoría, dependiendo del régimen, voy a tener que incluirle el impuesto corporativo que me van a cobrar allá,
el impuesto que yo voy a tener que pagar por el ingreso de esa plata. Entonces, todas esas son consideraciones relevantes. Y es como decía la Fran, al final, yo tengo que tener súper claro cuál es la estructura, qué es lo que quiero, qué voy a hacer con los fondos que estoy recaudando, y después de eso yo recién empiezo a ver si efectivamente me conviene facturar afuera o facturar acá. Exacto. Ahí creo que Felipe, que es el que hizo la pregunta, levantó la mano, por si quieres complementar. Sí, oye, chicas, de verdad, muchas gracias. Genial. De hecho, hice la pregunta porque justo la semana pasada estuvimos con reunión con una agencia, la deben conocer, se llama OpenBiz, que abre Ujú, la empresa de Estados Unidos. La pregunta que yo tenía, un poquito como fuera de esto del levantamiento de capital, de ujú, internacionalizarse, etcétera, al final uno en Chile también tiene que pagar un costo Mm, operativo mensual de el contador, el de recursos humanos, el de los impuestos que tenéis que pagar acá. Al final, esa estructura la tenéis que pagar igual acá, que tampoco es barata. Entonces, ujú. la pregunta que yo hacía tenía que ver con que, como estamos con las primeras ventas, de repente empezar esa estructura desde ya en desde Estados Estados Unidos. Unidos. Ah, y respondiendo a lo que tú preguntabas, Victoria, nosotros Ujú, somos tecnología, somos servicios digitales, un SaaS, entonces podemos vender desde cualquier parte del mundo. No es un producto tangible, que ahí también nos explicaban que si el producto es tangible, en Estados Unidos ujú. tributa de otra forma. Entonces, esa era un poco la pregunta, ¿cachai? Partir con esa estructura, que somos chicos, no vamos a levantar capital todavía, no tengo idea, sino que las Ujú. primeras ventas ya empezar con la estructura desde ya en Estados Unidos. Es un poco la pregunta. Mi contrapregunta, ponte tú, sería, ya, pero efectivamente tú tienes un software y lo podéis implementar desde cualquier parte. Hay otra consideración. ¿Quiénes son los que usan este software o desde dónde lo prestas? Porque si yo lo uso, lo presto en Chile, igual esa facturación va a afectar IVA acá en Chile. Obviamente que es mucho más difícil el rastreo, pero es una consideración que yo tengo que Mm. tener. Después, yo tengo trabajadores, tengo gente que pagarle. Igual yo tengo que tener acá en Chile, no hay que olvidarse que el Servicio de Impuestos Internos, y sobre todo ahora, con todo el tema de la reforma tributaria, que no fue una reforma que o sea, subió tasas ni mucho menos, pero sí le puso un especial ojo a la fiscalización para la recaudación. El día de mañana yo estoy pagando un payroll, ponte tú acá en Chile, porque tengo contratado a los ingenieros, a la gente que programa el software, lo que sea, pago un arriendo, pero no tengo ningún ingreso. Esas cuestiones también al final hay que tener en consideración, ¿cachai? Yo puedo levantar muchas alertas, eso desde el punto de vista tributario solamente. O sea, en el fondo, lo que está tratando de explicar la Vale, sí, tú Ujú, podrías hacerlo todo desde el principio de Estados Unidos, sí, Felipe, se puede. Tú no tenés por qué pasar ujú, por Chile, no tenés por qué pasar por otra jurisdicción LATAM. ujú, ¿Eso significa que tú dejas de tener alguna contingencia tributaria en Chile? No, no tienes por qué estar constituido en Chile y funcionando en Chile para que el Servicio de Impuesto Interno pueda llegar a ti por otros aspectos que no tengan que ver con la operatividad de tu compañía, que es lo que decía la Vale. Mm. Entonces, exactamente. quizás desde un punto de vista del negocio igual te conviene estar en Estados Unidos, solo que es importante transmitirle a ustedes que no porque estés en esa jurisdicción desde el día uno significa que escapas del radar del Servicio de Impuesto Interno en Chile. Sí, sí, Ujú. sin duda, sin duda. Y solo para cerrar, Víctor, preguntarte, la ley FATCA, ¿cómo aplica acá? ¿No? Esto de la doble tributación. Ujú. Acá en la doble tributación, básicamente, tú como ciudadano chileno o como residente en Chile vas a tener que tributar por tus ingresos de renta de fuente mundial. Eso significa los ingresos que yo genere acá en Chile y los ingresos que genere en el extranjero. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo genere ingresos en el extranjero, solamente los voy a tributar acá en Chile y los tengo que declarar en la medida que los ingrese al país. ¿Cachai? Y en Mm. Estados Unidos, yo genero ingresos y voy a tener que tributar por esos ingresos en Estados Unidos. Y ahí hay un sistema de créditos que yo puedo usar, o sea, los impuestos que yo pague en el extranjero, igual los puedo usar en todo parte, dependiendo del tratamiento que tengan en base al convenio, para pagar mis impuestos acá en Chile. Pero igual las tasas siguen siendo, ponte tú, si yo no tengo un convenio o por algún motivo el ingreso que yo genero no tengo, no soy sujeto de convenio por ese ingreso, voy a tener una tasa efectiva del 44,45%. ¿Cachai? Y ahí Entonces, hay que puntos a agregar, considerar. sí, ojo, que el análisis, en el fondo, nosotros tratamos de hacer una presentación lo más sencilla y poco abogado posible, pero el Ujú, análisis es más complejo de lo que uno cree. O sea, no basta con decir, por ejemplo, yo constituyo la sociedad en Estados Unidos y yo voy a ser accionista, que es lo que les decía antes. Ok, tú vas a ser accionista como persona natural o como persona jurídica. Ok, tú quieres ser accionista para que cuando te llegue plata la quieres invertir, quieres tomarla e invertirla,
¿Quieres comprar activos con esa plata? ¿O en realidad tú siempre vas a dejar la plata dentro de la sociedad y esa plata no va a salir porque la vas a reinvertir? Todos esos son elementos que uno tiene que considerar cuando hace una planificación tributaria, ya sea en la internacionalización o ponte tú, Felipe, en el caso que tú directamente te quieras ir a Estados Unidos, ¿ya? La eficiencia tributaria va desde el punto de vista de la sociedad subyacente, que sería tu emprendimiento, pero también en la situación de ustedes. Entonces, esto no es tan Ujú. blanco y negro. Por eso es importante hacer el análisis que decía la Vale, porque sin perjuicio que nosotros vamos a revisar todas las preguntas de ustedes, hay muchos elementos que uno tiene que considerar y quizás Felipe tiene una situación donde él dice, pucha, yo ya estoy facturando, yo lo puedo implementar de cualquier lado, estoy en Estados Unidos. Y después, no sé, Juan Jorge tiene lo mismo. Me dice exactamente lo mismo, pero su situación del tipo de producto es diferente. O la situación de él es diferente y el análisis puede ir por carriles totalmente separados. Entonces, esperemos de nuestros asesores, cualquiera que sea, un análisis un poquito más profundo que piense en la eficiencia tributaria de tu emprendimiento propiamente tal, pero también en la eficiencia tributaria de todos ustedes, porque si a ustedes les llega a ir bien, que es el objetivo, y que es lo que esperamos todos, y que por eso están en esta masterclass, eventualmente van a recibir un flujo que tienen que saber qué hacen con eso. Y si me Ujú. llega ese flujo y yo nunca consideré mi rol como accionista, voy a terminar perdiendo mucha plata por el tema de pago de impuestos. Sí. Y siguiendo un poco con lo que dice la Fran, y que pasa mucho, y es un tema de que de repente hay asesores que asesoran por volumen, Mm. y su target en el fondo no es dar una asesoría especializada, dar una asesoría particular a cada cliente, sino que tienen un modelo y lo implementan y lo venden y lo venden y lo venden. Entonces, incluso uno se da cuenta cuando va a una reunión, por ejemplo, y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? No, este análisis te lo tengo listo en una semana y lista la estructura, todo, pero la verdad es que tú te puedes demorar, no es que nos vayamos a demorar 2, 3 meses, no, pero igual uno se tiene que tomar un tiempo razonable para hacer el análisis, para hacer todas estas preguntas, para requerir información, para contrapreguntar, y así que justamente la estructura que, para no decir en el fondo, la estructura que a cada uno le propongan sea efectivamente razonable y sea la mejor para ustedes. Entonces, el día de mañana, cuando cualquiera de ustedes esté levantando capital y les dicen tenéis que estar en Estados Unidos y en vez de sentirse súper complicado y preocupado porque dice no tengo tiempo para hacer todo el análisis que dijo la Fran y la Vale, que supuestamente es lo más importante, el tiempo está. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Proponerle al inversionista que sea una obligación post-closing la internacionalización, pero recibir los fondos igual. Esa es una alternativa. Ya, Ujú. otra pregunta, Vale. ¿Estás Perdón, preparada? Ya, perdona, estoy Dime. perdona preparada. interrumpir. Espera, perdona interrumpir súper cortito. Habla Cristina Mingo. Les quería hacer una pregunta. Si nosotros somos una empresa bastante ya, no startup, pero queremos internacionalizarnos, ¿es más fácil entrar al mercado peruano, mexicano, de esa índole, que entrar al mercado americano en temas de tributario, en temas de estructura, de constitución y todo eso? Es una pregunta general nomás, un sí o un no nomás. Yo creo que la que es ¿Sabes más qué? lenta es México, corporativamente hablando. Ahí dale, Vale. Ya. Sí, y tributariamente yo creo que ahora estamos súper en paradas similares con todas estas jurisdicciones, porque antes lo que pasaba es que Estados Unidos no tenía convenio, entonces al final nos caíamos en esto, y la Mm. tributación era mucho más complicada. Ahora nosotros tenemos un convenio, Ya. entonces yo, y es lo mismo que hemos hablado en toda esta presentación, más que fijarme en dónde me conviene más irme por un tema tributario, primero veamos cuál es el negocio, cuál es el target que yo estoy buscando. Si mi negocio objetivo, si mi público objetivo está en Perú, está en México, ahí voy a empezar a pensar en la estructura que voy a tener que implementar en cada uno de los países. Quizás está en Estados Unidos y me conviene mucho más irme para allá, ¿cachai? Oye, Perfecto, un millón de gracias. acá preguntan, entiendo que constituirse en Canadá, Quebec, Ujú. sería muy diferente a hacerlo en algún estado startup friendly, en Estados Unidos, o Canadá tiene ya modelos más alineados con startups tecnológicas. Entiendo que han estado trabajando en volverse un hub. Ahí, antes de que la Vale dé su perspectiva Ujú. tributaria, Canadá sí tiene un rol súper importante en relación a startups. Nosotros usamos harto Ontario como jurisdicción para efectos de, no sé si pensar en startup propiamente tal, pero de reestructuración tributaria para efectos de internacionalización. Y Ujú. en Canadá existe una bolsa, que es el TX, no me acuerdo cómo se llama, que es una bolsa que también funciona para startups como es Scalex en Chile. Es algo similar.
Entonces, ellos iguales tienen alguna mirada o tienen algunos mecanismos amigables con las startups desde el punto de vista de Canadá. No está tan desarrollado como está en Estados Unidos, donde tenéis jurisdicciones y cortes que se tienen clarísimo cómo funciona, pero están un poquito más avanzados de lo que yo creo que todos pensamos. Dale, vale. Sí, un poco complementando con lo que dice la Fran, y a propósito justamente de los convenios para evitar la doble tributación, hasta hace un par de años, hasta hace casi nada, se usaba mucho Canadá como un blocker, porque con Canadá nosotros sí tenemos convenio para evitar la doble tributación. Entonces yo de repente tenía un negocio que desarrollaba en Estados Unidos y usaba Ontario en el fondo como blocker para que no fuera la tributación sin convenio la que me cayera a mí acá en Chile. En cambio ahora, como nosotros sí tenemos convenio con Estados Unidos, de repente esas figuras pierden un poco la importancia. Hay otras consideraciones que yo podría hacer y que, por ejemplo, como dice la Fran, consideraciones que son un poco más corporativas, que son de negocios, de bolsas especializadas, que igual me harían conveniente a mí constituirme en una jurisdicción dentro de Canadá. Pero por un tema tributario, quizás ha ido perdiendo un poco la relevancia en base a justamente la entrada en vigencia del convenio con Estados Unidos. ¿Saben? Yo como en mi experiencia, que quizás no va desde el punto de vista tributario, yo te diría que las jurisdicciones que más suenan desde el punto de vista de startups es, bueno, Estados Unidos, Delaware, Caimán, mucho. Hay hartos emprendimientos que se fueron a Caimán derechamente, que hasta hace un tiempo todavía era paraíso fiscal en Chile y ya no, ya salió del listado paraíso fiscal del Servicio de Impuesto Interno. Em, y UK cada día suena un poquito más, ha sido lento desde el punto de vista de los desarrollos chilenos en cuanto a la migración a UK, pero yo he visto un poquito más de sociedades que tienen su holding o una de las sociedades del grupo en el Reino Unido. Esas son las que más se escuchan todavía. ¿Te encontráis de repente con alguna que está constituida en otro lado? Sí, pero no es tan frecuente, siendo Estados Unidos el número uno todavía, pero de todas maneras. Y a nivel de la TAM, bueno, México, es que México es el escalón antes de Estados Unidos para muchas startups, pero también a veces Uruguay. Uruguay Ujú, tiene un par de cosas de beneficio fiscal, no sé si ahí vale complementame necesariamente de startup, pero tienen sus ventajas. ujú. En general, los beneficios fiscales de Paraguay van más asociados a quizás las rentas pasivas, impuesto a la herencia, pero de todas maneras igual es relevante considerarlo siempre dentro de una estructura. Ya, vale, a ver otra pregunta. Ujú. ¿Hay incentivos tributarios y de soft landing para emprendimientos tecnológicos basados en investigación, desarrollo e innovación y más de? Ahí, Mira, yo Sebastián, pero ¿te referías a Estados Unidos como o incentivos dónde? ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos existe algún tipo de franquicia tributaria o algo que permita el soft landing o la incorporación rápida a investigadores, ingenieros, a esa línea. Mira, la verdad es del conocimiento que yo tengo, de lo que nos ha tocado ver, por lo menos a mí, no tengo conocimiento de algún beneficio tributario en específico para este tipo de emprendimientos. Eh, Esa sería mi Mm. respuesta por el minuto. A mí tampoco me suena que haya algo en particular para efectos de soft landing Sí. propiamente tal. Yo creo que ha Ujú, mejorado quizá el funcionamiento para la constitución que es más rápido, la obtención de documentos que es más rápido, pero una ley propiamente tal. Para soft landing o de proyectos I más D, a mí la verdad no me suena o no lo he visto. ujú. Sí, lo mismo. Otra pregunta. Tengo un amigo con una empresa de servicios tech desde Uruguay con varios beneficios tributarios para la TAM. ¿Qué opinan de constituir allá? ¿Solo para comercializar en la TAM? Gracias. Yo creo que al final va un poco en lo mismo que hemos conversado todo este tiempo. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el público que yo estoy apuntando? ¿Cuál es mi target? ¿Desde dónde yo voy a tener mis operaciones? ¿Cuáles son los beneficios fiscales que efectivamente estoy buscando? Y en base a eso, ver si efectivamente me conviene o no operar en la TAM. Como yo les comentaba antes, hay un tema mucho de ahora justamente con los software, las internacionalizaciones, todo, que el Servicio de Impuestos Internos está buscando mucho más ver de repente desde dónde yo estoy prestando los servicios o dónde yo estoy utilizando los servicios. Entonces, mover una operación a otra jurisdicción, pero la verdad es que yo toda la operación la voy a desarrollar acá en Chile,
igual va a tener un impacto tributario, o que mi público objetivo todo sea acá en Chile, entonces igual voy a tener un impacto tributario. O sea, son cosas que hay que considerar y es como les hablábamos antes, caso a caso. Em, mm, 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 mm. ¿A qué mercado? Ah, no, esta es la pregunta de la Cristina Mingo, que ya la contestamos. Acá en Chile mi pyme es nueva y ya está en camino de posibles ventas de servicios, pero el mercado de USA es donde falta la expertise que ofrezco. Ah, no, está Innova Mantenimiento CPA. Ah, creo que está publicitando. No, me equivoqué. Em, Acá hay una pregunta que dice, hola, si quiero vender una licencia de mi software en Perú y no tengo iniciación allá y mi software vale 1 millón mensual, ¿cuántos son los impuestos que debería considerar mensuales anuales? Ahí aprovechando con Eh, todo el webinar ahí, para hacerle asesoría Exactamente. especializada. Mira, si yo no tengo una operación en Perú, básicamente yo te voy a prestar el servicio desde Chile, entonces los ingresos que genere van a ser ingresos propios de mi operación acá en Chile y van a ir afectos justamente a la primera categoría. Después ahí justamente lo que hemos estado hablando todo este rato, hay consideraciones respecto del IVA que yo tengo que hacer. Si el servicio lo presto o lo uso en todo parte acá en Chile, igual ese servicio va a estar afecto a IVA. Los pagos que me van a hacer desde el extranjero, si yo se los presto, por ejemplo, a una sociedad, puede ser que esa sociedad tenga que retener impuesto adicional, que es el impuesto que se les paga a los, no a los extranjeros en otros países. Entonces, yo también tengo que tener esa consideración de retención. Las tasas, así como tenerlas acá, no las tengo porque son distintas dependiendo de la jurisdicción, pero esas son las cosas que tienes que tener en consideración. O sea, impuestos acá a la renta, IVA y el potencial impuesto adicional que a mí me puedan retener en el extranjero. Fran, vale, yo creo que estamos con el tiempo para no abusar de su buena voluntad. Eh, no, a ver, lo primero quería agradecerles porque de verdad que la charla estuvo de alto nivel, tratando de llevar a fácil algo que no es nada fácil, ¿ya? Me quedo como con un par de conceptos. Lo primero, había harta consistencia con las charlas anteriores respecto al por qué, ¿ya? Preguntarse muy bien el por qué y si es el momento. Eso es súper importante. Y lo segundo, esta planificación y este análisis estratégico del dónde y por qué nuevamente. ¿Ya? Pensarlo muy bien, ver todas las aristas que tiene esto. A veces pasa o se ve como que fuera algo muy, muy sencillo y todo tiene implicancias, como lo hablamos cuando nos juntamos aquí a ver los temas. El hecho por ejemplo, abrir esta cuenta en Estados Unidos solamente porque creo que me puede servir, Mm. tiene consecuencias porque va a tener una mantención de 5.000, 10.000 dólares anuales y como hablábamos antes, cuando uno está emprendiendo, cualquier peso es súper importante y hay que cuidarlo. Así que nada, nos quedamos con esos conceptos finales. De verdad, agradecerles. Están los mails de la Valentina y de la Francisca, así que si quieren contactarlas, yo creo que ahí da para seguir conversando. El link también para Los voy a eso. proyectar de nuevo. Buenísimo, Que sí, La a Vale. bacán. las sí, a las Fran le da un poco de monos esto. No, pero creo que es súper importante. De hecho, No, les, no el les- mail, les la iba a foto, pedir. veámonos. Sí, Le iba a pedir que pusieran los mails en el chat, pero están acá, así que de verdad Igual los que dejo por si acaso. ya, sí. buenísimo. Oye, cualquier duda que tengan que les quedó respecto a algún tema, lo pueden canalizar a través de la Elisa o de Arturo y nosotros felices de responder si es que hay algo en particular que necesitan resolver. Extraordinario. Sí. Y nada, bueno, está el link para que sigan postulando, para que puedan llegar a la siguiente etapa y dejarlos súper invitados a todos para el próximo martes, martes 8, tendremos una charla con otro emprendedor, con Cipedi, que ya está en Estados Unidos y que de nuevo puede seguir complementando y aclarando todas estas dudas para poder tener una muy buena definición respecto a si es el momento y dónde de internacionalizarse.
Así que agradecerles nuevamente, Valentina, Fran, por la charla. A todos los asistentes, la verdad que hubo Sí, a usted. muy buenas preguntas. Se vio que hay interés, que es un temazo. Y nos vemos la próxima semana.